pedimos que nos ayudes, que tengas de nosotros misericordia, Señor, que nos guíe a tierra de rectitud, que no apartes de nosotros tu Santo Espíritu, que por la gracia de Cristo podamos vivir en obediencia a tu palabra y santificarnos día por día, preparándonos para el arrebatamiento, para tu pronta venida, Señor, arrebatarnos y a llevarnos a voz del Cordero. Te pedimos, Padre, que por esta palabra los enfermos puedan ser sanados, los cautivos liberados, los ciegos puedan ver, los sordos oír, y los muertos en su pecado se arrepientan de su pecado y sean resucitados en Cristo. Te pedimos, Dios mío, que obres con poder en nuestra vida, Señor, que nos des gracia, que nos des sabiduría, que nos des poder, Dios mío, para andar en tus caminos, Señor, para no apartarnos de tu palabra, para vivir en obediencia a tus mandamientos. Por la gracia bendita, por la gracia sublime de Cristo. Todo esto te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón, como eres tú, Señor. Enséñanos a ser hijos obedientes, como tú fuiste obediente al Padre, Señor, y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Enséñanos a andar como tú anduviste, Señor, en humildad, en mansedumbre, en obediencia al Padre. En obediencia al Padre Celestial en todas las cosas, Señor, agradándolo en todo. Que todos nuestros caminos, Señor, sean rectos delante de ti. Que todos nuestros caminos sean agradables, Señor. Que nuestra vida sea agradable delante de ti. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Te pedimos que nos santifique en tu verdad, tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Busque en Romanos capítulo 13 está la palabra. Busque Romanos capítulo 13. La carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 13. Para la gloria del Señor. Le damos lectura. Dice Romanos 13:1 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento
En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sométase. Creo que una de las cosas más difíciles es cumplir esta palabra. Para el ser humano, para nosotros, humanos, hombres, cuando somos solamente hombres naturales, sin Cristo, sin Dios, sin la gracia del Señor, sin la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, como hombres naturales, sin Dios y sin ley, de verdad esta palabra sométase es algo casi imposible de cumplir, porque en nuestra naturaleza humana somos personas rebeldes, soberbias, orgullosas, desobedientes. Así somos en nuestra humanidad y por tanto someterse a las leyes, someterse a las autoridades, cada día más en esta generación, cuesta, porque cada uno tiene en su propia mente y en su propio corazón, su propia autoridad, su propia autojusticia, y entonces cada uno hace como quiere y cree que lo que hace lo hace bien. Y en la soberbia están cegados y cada uno piensa que lo que hace lo hace bien. Y luego cuando vamos al Señor nos damos cuenta que no lo hemos hecho tan bien y que cuando no teníamos a Dios en el corazón, a lo malo llamábamos bueno y a lo bueno llamábamos malo. Y eso es algo que nos pasa y si pensamos, así éramos. Y algunos pueden decir, aún así somos. Que Dios tenga de nosotros misericordia y nos cambie, nos transforme. Cristo mismo se sometió a la autoridad de Dios, su Padre, siendo Él el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y viniendo, encarnándose Dios en este hombre llamado Jesús de Nazaret. Él se sometió a las autoridades terrenales, se sometió a Dios, se sometió a las autoridades terrenales, se sometió a la voluntad de su Padre y cumplió todo, incluido el Calvario y la muerte terrible que tuvo en la cruz cuando dio su vida por nosotros y se puso en nuestro lugar, cargando nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Cuando el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, una parte de ser manso y humilde de corazón tiene que ver en esa mansedumbre y en esa humildad someterse. Y someterse a Dios, y someterse a su voluntad y a su palabra. Vivir en obediencia a su palabra. Y cuando nos sometemos a Dios y vivimos en obediencia,
a su palabra, también nos manda el Señor en su palabra a someternos a toda persona que esté en autoridad, que Dios haya puesto como autoridad superior a nosotros. Y algunos dirán, yo me someto a Dios, pero no me someto a las autoridades terrenales, porque el enemigo, porque están corrompidas. Bueno, el hombre puede decir muchas cosas, pero la palabra es clara. Dice, sométase. Toda persona, y dice toda persona. No hay acepción de personas. Dice toda persona. Y es la palabra de Dios, es lo que Dios dice y enseña. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Nos gusten, no nos gusten, sean injustas, sean justas, sean como sean. Nos manda el Señor a someternos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y escuche lo que dice ahora, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay en autoridad, por Dios han sido establecidas. Así que, como dice la palabra, Dios pone reyes y quita reyes. Y a través de la historia han habido reyes buenos y reyes malos. El mismo Saúl, el primer rey de Israel, el mismo Dios que ungió a Saúl, que envió a Samuel a ungir a Saúl por rey, después de ver que Saúl, por miedo al pueblo, desobedecía a Dios para agradar al pueblo, para agradar a los hombres. Y actuaba locamente, como dice la palabra, en desobediencia a Dios. Y no fue una desobediencia, fueron muchas. De muchas formas, y él decía, es que tuve miedo a los hombres, por miedo al pueblo. Y entonces él no obedecía al Señor. Llegó a tal punto que Dios dijo, me pesa haber escogido a Saúl por rey. Así que buscó otro rey, buscó un joven llamado David, que era el menor de los hijos de Isaí, pastor de ovejas, a quien Dios mismo instruía, a quien Dios mismo fortalecía y lo hacía pelear contra el león y el oso y arrancar, salvar las ovejas de su padre, el león y el oso, y lo enseñó el mismo Señor todas estas cosas a David. Y dejó a Saúl, y Saúl quedó en agonía, terminó consultando con hechiceras, que es abominación contra Dios, una hechicera de Endor, y terminó afligido por demonios. Demonios venían y afligían a Saúl, y David iba y tocaba el arpa, y esos demonios y el Espíritu Santo descendía, y esos demonios se iban de Saúl, porque la presencia de Dios, del Espíritu Santo con David, hacía que los demonios de Saúl se fueran y tuvieran un poco de paz, en ningún momento siquiera de paz. Así que Saúl actuó locamente, fue escogido por Dios, pero a Dios le pesó haberlo escogido porque era un rey desobediente, que a diferencia de David, que era un hombre que Dios escogió, porque dice la palabra, escogido a David, hijo de Isaí, porque es un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios, porque hará todo lo que yo le mando. Así que a diferencia de Saúl, que era desobediente y que era cobarde, porque agradaba al pueblo por miedo del pueblo, desobedecía a Dios, entonces Dios buscó a David, que era un hombre valiente, que amaba a Dios y que aunque pecó con un pecado de muerte y recibió su castigo,
con la mujer de Urías Eteo, su hermano, y recibió su castigo, David era obediente y de verdad amaba a Dios y se arrepintió de todo su corazón y sirvió a Dios hasta el final y obedeció a Dios y consultó a Dios siempre. Tuvo esa caída que fue grave, que fue un pecado de fornicación, de adulterio y de muerte, pero aún así David se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó y estuvo con él hasta el final. Así que ambos reyes los escogió Dios y los ungió Dios con el Espíritu Santo, pero eran diferentes. Digo esto porque someterse a la persona que Dios haya escogido y puesto como autoridad sobre nosotros, sea Saúl o sea David, nosotros, como hijos de Dios, debemos respetar y someternos a la autoridad de esos reyes que Dios ha puesto. Sométase toda persona, dice aquí, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios escoge, Dios pone reyes y quita reyes. Dios escogió a Saúl, que era un rey desobediente, pero también escogió a David, que era un rey obediente. Y cuando un rey es obediente a Dios, entonces el pueblo está bendecido. A diferencia que cuando son desobedientes a Dios, el pueblo sufre. Está escrito, hermanos. Así que independiente de que sea Saúl o David quien nos gobierne, nosotros estamos ordenados por Dios como hijos de Dios, como siervos de Cristo, como iglesia del Señor, a someternos a las autoridades que Dios ha puesto, autoridades superiores que Dios ha puesto sobre nosotros. Sean justas, injustas, sean buenas, sean malas, sean como Saúl o como David. Nosotros debemos someternos a la autoridad, porque si resistimos a esa autoridad que Dios ha puesto, a Dios resistimos. Porque aquí lo dice, sométase, Romanos 13:1, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios escogió a Saúl y estableció a Saúl como rey, y luego lo quitó del reino y escogió a David y puso a David. Y así después de David a Salomón, y así siguió los reyes siendo puestos por Dios. Y así las autoridades que están en eminencia, los hombres que están en eminencia en todas las naciones. Así que nosotros como iglesia, hermano, como cuerpo de Cristo, como creyentes, como discípulos de Dios, discípulos de Cristo, tenemos que sencillamente someternos a los hombres puestos en eminencia, a las autoridades superiores que Dios ha establecido, sean buenas, sean malas, nos gusten o no nos gusten. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad y orar por ellos, porque Dios nos manda en nuestra palabra a orar por todos los hombres, principalmente por los que están en eminencia, por los que han sido puestos por autoridad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. De modo que quien se opone, porque si nosotros nos opusiéramos a esto, o nos oponemos a la autoridad establecida por Dios, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten, lo que Dios estableció, las autoridades que Dios estableció, acarrean condenación para sí mismos. Y luego dice en el verso 3, Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, los jueces no están para infundir temor al que hace bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Y
tendrás alabanza de ella, porque los magistrados, los jueces, son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano los jueces, los magistrados, llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Estar sujeto a la justicia, a los que hacen justicia, a los magistrados, a los jueces, al poder judicial. ¿Ve? Tenemos que estar sujetos, dice aquí. Estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y entonces usted dirá, sí, pero todos los jueces son corruptos, todos los presidentes son corruptos, todos los reyes de este tiempo son corruptos. Bueno, usted puede decir verdad y es cierto. En estos tiempos cuesta mucho encontrar a uno que de verdad sea justo y que viva el justo en él, y el justo es Cristo. Pero el Señor nos manda igualmente a someternos a toda autoridad. Y como la pregunta que le hicieron al Señor los fariseos, debemos pagar tributo a César, debemos someternos a la autoridad de César y pagar el tributo, pagar el impuesto que César nos cobra, preguntaron ellos. ¿Qué les dijo el Señor? Le preguntaron para sorprenderlo con malicia, pero ¿qué les dijo el Señor sabiamente? Muéstrame la moneda. Entonces le mostraron la moneda. Y el Señor les dijo, ¿de quién es la imagen que está aquí en esta moneda? De César. Bien, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Paguen el impuesto a César. Bueno, ante estas cosas hay harto que pensar, ¿cierto? Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, o sea, no sean deudores de nadie. Al que tengan que pagar tributo, dar al César lo que es del César, y si son impuestos, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Si te respetan, paga con respeto. Y si no te respetan, respétalo igual. Haz con tu bien callar el mal y la ignorancia. Haz con tu bien callar la ignorancia de los hombres insensatos de este mundo. Hagan lo bueno y no lo malo, y siempre tendrán la alabanza de la autoridad suprema, que es Dios, el Todopoderoso. Bendito sea el Rey. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y el perfecto juez y magistrado de todas las cosas. Y todos los demás son hombres. Y si están en el lugar de reyes, de príncipes, de jueces o magistrados, Dios los ha establecido. Así que sean buenos, sean malos, seremos probados, porque tenemos nosotros que someternos a esas autoridades. ¿Está entendiendo? Qué bueno. Luego dice, no debáis, en el verso 8, 18 de Romanos, no debáis a nadie nada, no tengas deuda con nadie, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque toda la ley de Dios se cumple con el amor. Los mandamientos, Cristo cumplió toda la ley, porque de tal manera nos amó Dios, el Padre, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y el Hijo, por amor del Padre y por amor de nosotros, su prójimo, cargó los pecados y las enfermedades y las dolencias de todos los hombres,
de todos, de su prójimo. Y los amó y nos amó y amó a la iglesia hasta la muerte y muerte de cruz. No debáis a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque la ley dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y el que adultera lo hace contra el prójimo. El que mata, mata a su prójimo. El que hurta, roba a su prójimo. El que levanta un falso testimonio, es a su prójimo. Y el que codicia de su prójimo, ¿ve? Entonces, todos estos mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás de tu prójimo nada, ¿ve? Sino que lo amarás. Y lo amarás como nos manda el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, por sobre todas las cosas de este mundo. Es el mandamiento más grande y el primero. Y el segundo, tan grande como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También amarás a tus enemigos. Y mayormente, el nuevo mandamiento: se amarán como hermanos los cristianos unos a otros, como el mismo Cristo nos amó y amó a su iglesia y la amó hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el Rey. Así que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Estos pecados son contra el prójimo, ¿ve? Si nosotros amamos al prójimo, no adulteramos, no los matamos, no hurtamos, no les robamos, no decimos, no hablamos falso testimonio, ni codiciamos nada de nuestro prójimo. Y cualquier otro mandamiento, dice aquí, está en esta sentencia se resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amarás a tu prójimo como a ti mismo significa no adulterar, no matar, no hurtar, no hablar falso testimonio, ni codiciar nada del prójimo. Bendito sea el Rey. Luego en el verso 10, Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. No habla mal del prójimo, no codicia al prójimo, no envidia al prójimo, no le roba, no le hurta, no adultera ni fornica con el prójimo, no mata, no dice falso testimonio. ¿Ve? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de esos mandamientos de la ley es el amor al prójimo. ¿No es maravilloso? El amor, Romanos 13:10, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, dice el verso 11, Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya no es hora de dormir, hermanos. Es hora de despertar, porque Cristo viene y viene pronto. Y es hora de despertar del sueño y levantarnos en el nombre del Señor y empezar a vivir en obediencia a la palabra de Dios, que es lo que nos santifica, nos limpia, nos lava de todo pecado. La sangre de Jesucristo y el poder de Jesucristo que nos lleva a vivir en obediencia a la palabra, nos santifica, nos aparta del mundo y de sus corrientes y de sus pecados. Somos cambiados de vestiduras, y las vestiduras de pecado se cambian ahora por lino fino resplandeciente de los santos, del que se ha santificado por la gracia de Cristo y por la medio de su fe, en quien se ha derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en su corazón y se ha perfeccionado, echado fuera los miedos, los temores, y ahora solo ama a Dios con todo su corazón.
La criatura nueva en Cristo ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, su mente y sus fuerzas. Y ama su palabra, y por ese amor vive en obediencia a su palabra, cumpliendo lo que dice Cristo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. Y demostramos que lo amamos a Él, y como lo amamos a Él, el amor de Dios es derramado en nuestro corazón, y con ese amor amamos a nuestro prójimo, nos amamos a nosotros mismos, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, si queremos recibir bienes y bendiciones de Dios, las mismas o más, que las reciba también nuestro prójimo, y eso lo anhelamos de corazón. Y cuando Dios bendice a ese, nosotros nos alegramos. No tenemos envidia, no tenemos codicia, no tenemos egoísmo. Nosotros nos alegramos cuando Dios bendice al prójimo, cuando Dios bendice a un hermano de la fe, a un hermano, una hermana, a una persona, sea quien sea. Nos alegramos, porque no codiciamos ni envidiamos, porque amamos de verdad a Dios y sabemos que Dios nos ama, y sabemos que ahora Dios mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y que este Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios que Él tiene por nosotros y nos demostró en la cruz del Calvario, cuando se puso en nuestro lugar y cargó nuestros pecados, enfermedades y dolencias, y nos hizo salvos, santos y salvos, para la gloria del Señor. Entonces ahora ya no estamos dormidos, porque ahora Él nos despertó. El Espíritu Santo nos ha despertado y nos ha revelado esta condición espiritual, y nos ha revelado a Cristo, nos ha revelado su amor, su gracia, su poder, su misericordia. Nos ha revelado y se ha revelado Cristo en nosotros, y está día por día Cristo morando en nosotros y creciendo Cristo en nosotros, y nosotros día por día menguando en la carne, y Cristo creciendo en el Espíritu, creciendo nosotros espiritualmente, cada día a la estatura del varón perfecto, y pareciéndonos cada día más a Cristo, y la vieja criatura, el viejo hombre, cada día decreciendo y desapareciendo hasta no existir más. Y entonces Cristo more completamente en nosotros, y ya no soy yo, dice Pablo, no seamos nosotros, sino sea Cristo que nace la obra en mí, y la obra a través de mí, para la gloria de Dios el Padre. Que así sea hecho, que esto se revele en su corazón, que usted se levante del sueño, que Dios despierte su espíritu, se levante del sueño y sepa qué tiempo está viviendo. Estamos viviendo el tiempo final, Cristo viene. Estamos viviendo el tiempo en que hay que las vírgenes sensatas e insensatas deben despertarse. Que las vírgenes insensatas que se durmieron sin aceite en su lámpara llenen sus corazones, llenen su lámpara de fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Empiecen a oír y a creer la palabra de Dios, para que se llenen sus lámparas, se enciendan sus lámparas, y cuando el novio venga estén preparadas para ir a la boda del Cordero. Que se despierten las vírgenes insensatas, se llenen sus lámparas, y que se despierten las sensatas y prendan sus lámparas. Bendito sea el Rey. Se prenda un fuego en su corazón, se avive la obra de Dios en su corazón, se encienda una fe poderosa en su corazón, como la fe de Juan, una antorcha que ardía. Bendito sea el Rey. Que se encienda su fe, y el poder de Dios, el poder del fuego del Espíritu Santo se encienda en una pasión y en un amor sobrenatural por Dios y por su palabra y por su prójimo y por sus hermanos en Cristo. Que se enciendan en amor y en pasión y en amor por Dios y por su palabra. Que haya un despertar y un avivamiento poderoso. Esto es conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, de despertarnos
Y un avivamiento es un despertar. Cuando Dios despierta a los que duermen en su espíritu. Es tiempo de despertar y de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca, dice aquí, de nosotros nuestra salvación que cuando creímos al principio. La noche está avanzada y se acerca el día glorioso, esa mañana gloriosa, en que la iglesia va a ser tomada y arrebatada en la nube y recibiremos al Señor en el aire. Se acerca ese día y esa mañana gloriosa en que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y nosotros, los que vivamos, los que aún quedemos, juntamente con ellos, seremos arrebatados. En la nube y en el aire recibiremos al Señor para estar con el Señor por siempre, para siempre. Bendito, bendito y santo día y santa mañana, que es la venida del Señor. Y luego dice en el mismo verso 12, Romanos 13:12, desechemos pues las obras de las tinieblas, las obras del mundo que está en tinieblas, y vistámonos de las armas de la gracia, de las armas de Cristo, de la luz, de las armas de la luz. Ayuno, oración y palabra, las armas de gracia, las armas de luz. Ayuno, oración, palabra, adoración, alabanza a Dios, vida santificada, que vive en obediencia a la palabra de Dios, las armas de la luz. Andemos, dice en el verso 13, como de día, honestamente, honradamente, cada uno trabajando, como dice la palabra, con sus propias manos, para que no tengan necesidad de nada y puedan compartir del pan de bendición que Dios les da de gracia con otros, para que otros reciban de gracia. Andemos como de día, dice el Señor, porque el que peca anda de noche en la oscuridad. Mas los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, la iglesia de Jesucristo, debe andar como de día. No en tinieblas ni en oscuridad, sino en la luz del sol resplandeciente de la mañana, que es Cristo el Señor. Andemos como de día, honestamente, honradamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en